una vez más, bienvenidos a todos los hermanos, a mis hermanos que también, a mis hermanos ovejitas de provincias, ¿no? A todos mis hermanos que siempre están conectados de diferentes departamentos del Perú y también de las naciones. Así que vamos a empezar el día de hoy. Entonces, mis queridos hermanos, gloria a Dios, vamos a buscar las preguntas que aquí nos tienen preparados. Muy bien, y aquí está, gloria a Dios. Aquí está esta primera pregunta que nos hacen y podemos verlo aquí. Es de nuestra amada hermana Miriam Susabel, ¿no? Miriam Susabel Cardeña Hurtado. Felicitamos a nuestra sierva, ya que ella es un fan destacado. ¿Quién es un fan destacado? Es alguien que no solamente mira el video, sino que le pone me gusta a la palabra de Dios. Es alguien que luego comparte la palabra de Dios, o sea, no solamente se satisface, ¿no?, él mismo o ella misma, sino comparte la palabra de Dios para que otros puedan oír. Y lógicamente que también comenta, ¿no? Comenta de tal manera que es de bendición, no solamente es bendecido, bendecida, sino que es de bendición. Y todos ellos, la misma página les llama fan destacado, ¿no? Como lo que se podría decir en una iglesia, miembros activos, ¿no? Muy bien. Aquí nos pregunta nuestra amada hermana, nos pone, mi pastor, una pregunta, ¿no? Con mucho gusto. Pone aquí, cuando hay una rencilla fuera de la iglesia, ¿no? Y las personas se encuentran en la misma iglesia, ¿no? Aquí nos pone el ejemplo de dos personas que de repente tuvieron una rencilla, ¿no? No en la iglesia, sino fuera de la iglesia, ¿no? De repente en su hogar, de repente en su barrio, o no sé dónde, pero luego se encuentran en la iglesia. Pone, ¿cuál debe ser la actitud, ¿no? ¿Cuál es la actitud de acuerdo a la Biblia que deben tomar ya que están ambos en Cristo? O sea, ya que los dos son cristianos, ¿cómo deben de comportarse en la iglesia, ¿no? Pone ella, por ejemplo, ¿es olvidar el asunto o pedirse perdón? ¿Es cierto? Entonces la pregunta que nuestra hermana hace es, por ejemplo, digamos, si dos hermanos tuvieron una rencilla fuera de la iglesia, ¿no? No en la iglesia, no en un culto, sino fuera de la iglesia, y luego se encuentran en la iglesia, ¿cuál debe ser la actitud, ¿no es cierto?, que ellas deben de tener? Bueno, vamos un momento, por favor, al libro de Filipenses, capítulo 4. Hay digamos, aquí se hablan justamente de dos hermanos que tenían problemas, pero eran dos hermanas, ¿no? Vamos a Filipenses, capítulo 4, vamos a ver al verso 1, acá está, verso 2. Muy bien. Entonces, mis queridos y amados hermanos, vamos a responder aquí a la pregunta de nuestra amada hermana Miriam, que pone ella, ¿no es cierto?, cuando dos hermanos, digamos, se han disgustado, tienen una rencilla, un problema, y son de la iglesia, ¿cuál debe ser la actitud? Si se encuentran en la iglesia, ¿cuál debe ser la actitud que ellas deben de tomar, ¿no? Bueno, aquí el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando habla a la iglesia de Filipenses, habla de dos hermanitas que por alguna razón tenían siempre problemas, siempre chocaban. Por ejemplo, estaban bien, pero luego algo decía una y se enemistaban. Estaban de repente bien, pero algo decía la otra y ya no se hablaban. Y congregaban juntas, ¿ah? Eran de la misma congregación, congregaban juntas. Ellas son las famosas hermanas Evodia, ¿no? Evodia y Síntique, ¿no es cierto? Evodia y Síntique. Son hermanas de una iglesia que siempre chocaban y que siempre tenían problemas, no se llevaban. Entonces, mira lo que les dice el apóstol Pablo, ¿no? El consejo que les da, el cual queda también para todos nosotros. El consejo que les da comienza con ruego, ¿no es cierto? Es un ruego de Dios.
Yo sé que a veces de repente algún hermano o alguna hermana dirá, es que pastor, usted no entiende lo que esta hermana me dijo, o usted no entiende lo que mi familiar me dijo, o de repente si es un matrimonio, usted no entiende lo que mi esposo me dice, y luego vamos a la iglesia y lógicamente que estamos de repente enojados. Pero ruega a Dios mediante el apóstol Pablo, por medio del Espíritu de Dios, es el ruego de Dios a dos creyentes que están distanciados, peleados en rencilla. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, no dice la palabra, que sean de un mismo sentir. O sea, lo que está hablando ahí es que busquen hablar, que busquen acordar. No pueden estar siempre peleando, no pueden estar siempre discutiendo, no pueden estar siempre, los años pasan y no pueden estar así. Conversen, vean la forma, de repente ustedes pelean mucho porque están mirando las diferencias. Y cuando miran las diferencias, eso es ocasión de pelea. Pero conversen, de repente vean ya no las diferencias, sino vean aquellos puntos de contacto, aquellas cosas que pueden mantenerlas juntas, ¿no? Para que no estén peleando. Entonces, que sean de un mismo sentir, ¿no? Ahora, de repente algún hermano o alguna hermana dirá, esas carnalonas, Evodia y Síntique, carnalonzazas, esas hermanas, nunca falta un carnalón en una iglesia. Bueno, mira, por el nombre, ¿no? Porque solamente se habla de ellas aquí, pero como me gusta a mí me gusta un poquito profundizar e ir más allá, por el nombre yo puedo sacar que no eran hermanas débiles, nuevas ni carnalonas. Mira, por ejemplo, aquí yo tengo apuntado el significado de sus nombres. No sé si se puede ver, pero si no, créame, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo el primer nombre es Evodia. Evodia, ¿sabes qué significa? Significa próspera. O sea que esta hermana no era una hermana, débil, no era una hermana carnal, era una hermana próspera en el Señor. Era una hermana con una vida espiritual próspera. Por su nombre, por el nombre podemos ver de que era alguien, hermano, en prosperidad. ¿No es cierto? Una hermana próspera espiritualmente, como cristiana, como discípula, ¿no? De repente tenía un cargo, le iba bien, servía a Dios, le iba bien, pero tenía un problema que a veces se peleaba con Síntique. Y mira Síntique. Síntique, ese nombre significa exitosa. O sea, podemos ver que de repente aquí, podemos ver que ese nombre, Síntique, exitosa, habla que esta hermana no era una hermana caída, una hermana mediocre, una hermana pusilánime, sino que era una hermana exitosa en los caminos de Dios. Era de repente una tremenda líder, una buena mentora, eran dos hermanas de un calibre espiritual muy bueno, pero tenían un problema, que almáticamente peleaban, ¿no? Peleaban. Entonces aquí podemos ver nosotros el ruego de Dios mediante el apóstol Pablo, ¿no? A través del Espíritu Santo, que por favor no hayan hermanos que estén peleando, ¿no? Cuando dos hermanos pelean, siempre el espiritual es el que busca. El espiritual es el que busca arreglar, es el que pone paños fríos. El más maduro es el que sobrelleva. ¿No es cierto? Entonces busquemos, hermano, conversar, ser maduros y hacer las cosas bien, ¿no? Ahora, nuestra hermana Miriam, la pregunta que ella hace es, por ejemplo, dos hermanos que han peleado no en la iglesia, sino de repente en otro lado, ¿cuál debe ser la actitud que tengan cuando se encuentran en la iglesia? Aparentemente, la pregunta habla que si de repente deberían de pedirse perdón en la iglesia, pero el cristiano no es cristiano solamente en la iglesia. Deberían de arreglar sus problemas en la calle, en su casa, en la iglesia, donde se encuentren. No deberían de esperar estar en la iglesia para pedirse disculpas o tratar de arreglar. Pero también, así de terrible, es que aún en la iglesia ni siquiera tengan la sensibilidad de pedirse disculpas o de arreglar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos levantar las manos? ¿Cómo podemos de repente, hermano, quebrantarnos si estamos peleados? Hay una adoración muy hermosa que dice, ¿no? ¿Cómo puedes tú orar
enojado con tu hermano. Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Ahora, eso no significa que si estás peleado no congregues o ya no vayas o te apartes. No, busca arreglar. La Biblia dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 5 dice la palabra que antes de dejar tu ofrenda, dice, reconcíliate con tu hermano. Y no está hablando tanto de la ofrenda física, sino todo aquello, orar, ayunar, todo acto de ofrenda que quieras hacer para el Señor, primeramente arregla con tu hermano. ¿No es cierto? Entonces, hermano, los matrimonios no podemos estar, pues, hermano, peleados y no querer arreglar, ¿no? De igual manera también los hermanos, no podemos estar así. La palabra habla que Cristo fue llevado a una cruz, y la cruz es un madero, ¿no es cierto?, vertebral que tiene que ver con Dios y horizontal que tiene que ver con mi prójimo. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Ahora, es importante también que entendamos algo, ¿no es cierto? Vamos, por ejemplo, al libro de Gálatas. A ver, vamos al libro de Gálatas, capítulo 5. A ver, vamos a ponerle el 15. Ya, listo. Vamos a Gálatas 5, 19. Mira lo que dice la palabra de Dios, hermanos, acerca de hermanos que están siempre chocando, ¿no? Dice la palabra, y manifiestas son las obras de la carne, ¿no es cierto? Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, note, enemistades. Ese asunto, hermano, ese asunto que a veces el mundo repite, ¿no? A mí nadie me da de comer y no necesito agradar a nadie. Ese asunto son carnalidades, hermano. Nosotros como cristianos debemos de buscar agradar, no agradar más al hombre en vez que a Dios. No, en las cosas de Dios debemos de buscar agradar a Dios, pero como personas debemos de ser agradables, no debemos de estar con enemistades, peleándonos, ¿no? En pleitos, en celos, iras, contiendas, ese asunto de dame que te doy, que te sigo dando. No es correcto, hermano. Disensiones, toda división es del diablo, hermano. Todo lo que cause división es del diablo, ¿no es cierto? Entonces, hermano, yo creo de que es importante que cada uno de los cristianos entendamos que todo problema viene de la carne. Un matrimonio que pelea a cada momento, ese matrimonio está en la carne, ¿no es cierto? Entonces ese matrimonio tiene que buscar consejería, ese matrimonio tiene que humillarse delante de Dios, ese matrimonio, hermano, tiene que vencer la carne, ¿no? A veces, hermano, pasan esas cosas y eso hay que vencerlo en el nombre de Jesús. No es correcto vivir así. Así que si de repente hubieran, como hemos hablado en Filipenses 4:2, ¿no es cierto? Evodia y Síntique, hubieran hermanas así o hermanos así, por favor, dejemos ya esas actitudes de la carne, pidamos perdón a Dios, busquemos sobrellevarnos los unos con los otros y sigamos adelante en el camino de Dios. Muy bien, esa es la respuesta para mi amada hermana Miriam Susabel, ¿no? Siguiente pregunta y esa pregunta la hace las manitas de Jimin, Bueno, y aquí ella nos pregunta, ¿no? De la siguiente manera. Pregunta ella, ¿se puede escuchar música de un género que hable de cosas positivas? ¿No? ¿Se puede escuchar música que hable de un género de cosas positivas como el amarse a uno mismo, ¿no? El amor propio, ¿no? Bueno, aquí yo puedo notar en la pregunta, no conozco a la hermanita, pero aquí yo puedo notar la palabra positiva, ¿no? Y parece buena porque le llama una letra positiva, canciones positivas, pero me preocupa porque a veces lo positivo no necesariamente es cristiano, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, aquí, vamos a buscar la pizarrita.
A ver, para que me pueda ayudar esta pizarrita digital. Entonces, por ejemplo, a veces hablamos de lo positivo, ¿no? Lo positivo. Ahí está, lo positivo. Pero a veces lo positivo no necesariamente, o sea, digamos que no necesariamente es cristiano, ¿no? Vamos a quitarle esto. Ajá, acá un slash, cristiano. Cristiano. Por ejemplo, no necesariamente es de Dios, ¿no? Hay muchas cosas en este mundo que son positivas, ¿no es cierto? Aparentemente para el ser humano, pero no por eso es cristiano, no por eso es de Dios. De repente la pregunta es, no, pero es positivo, ¿no? O sea, si es positivo es bueno. En breve voy a profundizar en eso. Por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando Jesucristo dijo de que él iba a ir a morir en una cruz por nosotros, el apóstol Pedro le dijo a Jesús que se arrepienta de ese pensamiento y que no vaya a morir en una cruz, porque hay otras formas que él puede seguir predicando, sanando y salvar a la humanidad, pero que no haga eso, que tenga misericordia de él mismo, que tal cosa no acontezca, le dijo Pedro, que eso de que vayas a una cruz a morir, no hagas tal cosa, le dijo Pedro. Entonces, podríamos preguntar, ¿la muerte es positiva o negativa? El morir, el que alguien se muera, ¿es positivo o negativo? Indudablemente es negativo. A nadie le gusta que se muera un familiar, un amigo. Entonces, hermano, lo que Pedro le estaba diciendo, entonces a Jesús, ¿era positivo? Humanamente era positivo. No te mueras, le estaba diciendo. No te mueras. Es positivo, es correcto. Pero, ¿qué le respondió el Señor? Apártate de mí, Satanás, le dijo. Entonces, no necesariamente lo positivo es cristiano. Entonces, mi hermana, por ejemplo, pregunta aquí, ¿no? Ella pregunta, por ejemplo, que si puede escuchar música de un género que hable cosas positivas. Por ejemplo, la Biblia habla, ¿no es cierto?, que como cristianos hemos sido llamados a que alabemos a Dios. La Biblia dice en Isaías, ¿no es cierto?, tus alabanzas publicarás a Dios. Este pueblo, ¿no es cierto?, alabará a Dios, ¿no? Las alabanzas las publicará a Dios. O sea, hemos sido llamados para alabar a Dios. Pero cuando, por ejemplo, vemos algún tipo de música, como la música romántica, música antigua, ¿no es cierto? Es una música humanamente, aparentemente positiva. No habla de drogas, no habla de muerte, no habla de asesinato, no habla de aborto, no habla de esas cosas. Habla, por ejemplo, del amor, habla del matrimonio, habla que el amor es como el mar, que el amor es como las nubes, que el amor es como la brisa, como la sonrisa, como la vida, ¿no es cierto? Las canciones antiguas románticas. Pero aunque parezcan muchas cosas positivas, no deja de ser música mundana, no deja de ser música no cristiana. Entonces, hermano, cuidado con eso. No, pero es positivo. Por ejemplo, el mundo le llama a la fe, le llama a ser positivo. Usted, por ejemplo, ve a alguien, oye, ¿a dónde vas? Me voy a jugar pelota en un campeonato. ¡Ay, ay, ay! Con fe, ¿ah? Con fe. ¿A qué le llama con fe? Le llama a ser positivo. ¿Qué tiene que ver la fe con patear una pelota? ¿Qué tiene que ver la fe con un partido de fútbol? ¿Qué tiene que ver? Pero ellos dicen, con fe, con fe. ¿Por qué con fe? O sea, positivo, creyendo que vas a meter gol. Positivo, creyendo que tu partido tú lo vas a ganar. El mundo le llama positivo a esas cosas, pero no necesariamente eso viene de Dios. Entonces, cuidado, porque humanamente podemos decir, esto es positivo, pero humanamente, pero no necesariamente es de Dios. Permítame darle un versículo de la Biblia, Proverbios capítulo 14. Vámonos para allá. Proverbios capítulo 14. A ver, vamos a buscarlo por aquí. Acá está. Proverbios 14, 12. Miren lo que dice la palabra del Señor. Atentos para aquellos que dicen, por ejemplo, como mi hermanita que pregunta, que no sé necesariamente a qué se refiere. Pero, ¿no es cierto? Pero está diciendo que
es una música positiva, que habla del amor, ¿no es cierto? Que habla del amor. Hay mucha música romántica del mundo que habla del amor, pero sigue siendo mundano, no tiene nada que ver con Dios. Y hay muchas cosas positivas que parecen humanamente positivas, pero mira lo que dice la Biblia. Dice la palabra, hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿No es cierto? Entonces está un hermano, por ejemplo, que escucha de repente José José, José Luis Perales, o la música antigua romántica, ¿no? Y de repente se encuentra con la Biblia y él va a decir, no, pero lo que yo escucho es positivo. Está bien, pero es positivo, humanamente hablando, porque no matas, no hablas de drogas, no hablas de esas cosas, pero no es de Dios, no te lleva a Dios, ¿no es cierto? Entonces la pregunta sería, ¿ese género que escucha, la lleva a Dios? ¿No? ¿Te lleva a Dios? Esa sería la pregunta. Porque dice la palabra en Jeremías, cuidado con eso, que aunque algo parezca bueno, dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ahora, yo quiero decirles algo muy importante, mis queridos hermanos, que es el nivel de crecimiento por la cual uno, según la Biblia, en mi experiencia, yo he visto, ¿no es cierto?, que a veces hay niveles que conforme crecemos, nosotros, digamos, tenemos filtros para con Dios. Vamos a verlo. Por ejemplo, el primero es niño, ¿no? Niño, ahí está, niño. Luego el niño crece y se hace un joven, ¿no es cierto? Ya no es un niño, ya no ve las cosas como niño, ya es un joven. Luego el joven crece, madura y ya se hace un adulto, ¿no es cierto? Un adulto, muy bien, un adulto. Por ejemplo, llevemos eso al camino del Señor. Hay algunos que son niños espirituales, ¿no es cierto? Hay otros que ya tienen su tiempo y ya son jóvenes espirituales, pero hay otros que han alcanzado una madurez y son adultos espirituales. ¿Cómo habla un niño espiritual? En mi experiencia, lo que yo veo en la palabra, ¿no? ¿Cómo habla un niño espiritual? El niño espiritual siempre pregunta, por ejemplo, siempre su forma de preguntar ¿es pecado? ¿Es pecado? ¿Es cierto? Así habla el niño. ¿Es pecado? Por ejemplo, yo conozco a muchos niños espirituales que para defender lo que ellos hacen dicen, ¿no? No, pero ¿dónde dice la palabra de Dios? ¿Dónde dice la palabra de Dios, no toméis cerveza? ¿Dónde dice la palabra? ¿En qué versículo dice, por ejemplo, no fuméis Hamilton? ¿No? ¿En qué versículo de la Biblia dice, no toméis Pilsen? ¿Dónde dice? ¿No? Y ellos consideran, yo no mato a nadie, no es malo lo que yo hago, no, yo no mato, ¿no? O sea, yo está bien. Entonces, no dice la Biblia. Entonces, cuando uno es niño, siempre quiere estar en el límite y está buscando qué es pecado, qué no es pecado, ¿no es cierto? Pero cuando uno madura y uno va creciendo, ya no solamente busca qué es pecado y qué no es pecado, sino me edifica, ¿no? Me edifica. Entonces, por ejemplo, el niño pregunta, ¿dónde dice en la Biblia, por ejemplo, dónde dice en la Biblia, no tomes ron, no tomes, ¿dónde dice en la Biblia eso? ¿Dónde dice en la Biblia? ¿No? Bueno, el niño, el que siempre está buscando tener esas libertades, siempre está buscando, ¿no es cierto?, qué es pecado y qué no es pecado. Pero cuando uno va madurando, uno pregunta, ¿tomar me edifica? ¿Me edifica tomar? ¿Me lleva a Dios tomar? ¿No? Usted sabe que hoy en día se ha inventado la doctrina del un poquito. Tú puedes tomar un poquito, tú puedes fumar un poquito, tú puedes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el niño pregunta, ¿dónde dice en la Biblia no fuméis cigarro? ¿Dónde dice? Pero cuando uno ya madura, uno dice, ¿me edifica? ¿Me edifica eso? ¿Me lleva a Dios? Si yo quiero crecer en los caminos de Dios, si estoy congregando, si realmente me he rendido a Dios, ¿me edifica eso o no me edifica? Por ejemplo, alguien escucha música romántica mundana, ¿no es cierto?, que habla aparentemente de cosas positivas, del amor,
que habla del amor, ¿no es cierto? Pero no deja de ser mundano. Entonces yo pregunto, al escuchar yo mi música mundana, mis pasillos mundanos, al escuchar yo mi música romántica mundana, que hasta me hace recordar cuando me enamoré de mi primera enamorada, etc., ¿no es cierto? Y habla del amor positivo, ¿ah? No habla de muerte, de drogas, no habla de alcohol, ni tampoco habla de aborto, ni de asesinato. Es positivo, claro, pero la pregunta es, cuando tú escuchas esa música, ¿te enamora de Dios? ¿Te lleva a Dios esa música? ¿Te empuja a Dios? ¿Ah? Esa sería la pregunta, ¿no? Cuando uno va madurando. Y cuando uno llega ya a una madurez más alta, ¿no es cierto? Ya no solamente apunta a mí, sino es pecado para yo hacerlo, me edifica a mí, sino que ya uno piensa en Dios, apunta a Dios, ¿no? ¿Agrada a Dios? ¿Agrada a Dios? ¿No? Entonces, a la pregunta de mi hermana, por ejemplo, de mi hermana Manitas o Mamitas, no me recuerdo mucho. Vamos a ver aquí la pregunta de mi hermana. Aquí está. ¿Se puede escuchar música de un género que habla de cosas positivas, ¿no? Como el amor propio, ¿no es cierto? Mi pregunta sería, ¿este género que está acá, al margen de que si está en la Biblia que es pecado o no, la pregunta sería, ¿no es cierto? ¿Te lleva a Dios? Cuando escuchas ese tipo de música, ¿te lleva a Dios? ¿Te empuja a Dios? ¿Te lleva a la palabra? ¿Te lleva a orar? ¿Te lleva a amar el congregar? ¿Te lleva a enamorarte de Dios? ¿Te lleva a eso? Recuerda eso, ¿no es cierto? Y la otra pregunta sería, ¿agrada a Dios ese tipo de música? Tú lo ves a Jesús, si Jesús estuviera aquí, ¿lo ves a Jesús escuchando ese tipo de música? ¿Agrada a Dios? Porque bueno, si no amamos a Dios, ¿qué nos importa, no? Lo que me importa a mí es mi gusto, lo que a mí me agrada, mi gusto, lo que a mí me gusta. Pero si realmente amamos a Dios, sí nos importa lo que agrada a Dios, lo que nos edifica y nos lleva a Dios. Entonces, esto que está aquí, este cuadrito, es muy importante en el crecimiento que tenemos y esa es la respuesta que le damos a nuestra amada hermana en algunas cositas que de repente ella puede estar preguntando, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Aquí vemos ahora otra pregunta que hace un hermano llamado Ángel Drebeque. Hola, hermano Ángel. Eh, bueno, él me parece que es uno de los muchos hermanos de otras congregaciones, ¿no? El cual le damos la bienvenida y le animamos que sigan adelante en los caminos del Señor, ¿no? Nosotros no somos una iglesia roba almas, ni tampoco nos gusta invitar a cristianos, nos gusta invitar a gente que no conoce la palabra, ¿no? Así que el hermano siga adelante y bienvenidos para que escuchen y aprendan un poquito más, ¿no? Muy bien, acá el hermano Ángel Drebeque nos hace una pregunta, pone, pastor, ¿a qué se refiere cuando dice que Jesús predicó a los espíritus encarcelados? ¿A qué se refiere ese versículo, ¿no? Que la Biblia habla que Jesús predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, vamos a ver ese versículo entonces. Eso está vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a ver del verso por aquí. Acá está. Primera de Pedro 3:19. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Este versículo que confunde a muchos, ¿no? Confunde a muchos porque, por ejemplo, la pregunta que mi hermano hace es, ¿a qué se refiere ese versículo que habla que Jesús predicó a los espíritus encarcelados? Porque al decir predicó, da a notar como que todavía hay salvación a la gente que está en el Hades, a la gente que está de repente en el lugar de condenación, todavía hay salvación, porque ¿para qué les predica entonces? Pero vamos a definir entonces a qué se refiere.
Primera de Pedro 3:19 dice la palabra, en el cual, hablando de Cristo, dice, también Jesús, después de morir, y cuando Jesús murió en la cruz del madero, dice que descendió al centro de la tierra, ¿no? Ahí estuvo el Señor, en el centro de la tierra. ¿Y qué hizo en el centro de la tierra? Donde está el Hades, hasta el día de hoy, ahí está el Hades, ¿no es cierto? ¿Qué hizo el Señor? Dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿no? O sea, a la gente que se murió sin haber obedecido, sin haber venido a Dios, y está en el Hades, como el rico, ¿no es cierto? ¿Se acuerda en la historia, no parábola, en la historia del rico y Lázaro, como el rico, ¿no es cierto? Que está en esa parte del Hades, su espíritu encarcelado, ¿no? Hasta que luego ya, al último de los tiempos, dice la Biblia, que la muerte y el Hades serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, y ese lago con fuego y azufre es conocido como el infierno, ¿no? Muy bien. Entonces, hermanos, aquí podemos ver que Jesús descendió y predicó a los espíritus encarcelados que estaban en el Hades. Ahora bien, atentos por acá. Lo que confunde es esta palabra predicó, porque muchos piensan que si Jesús fue al Hades a los que desobedecieron a Dios, ¿no es cierto? A los que no vinieron a Dios y les predicó, entonces si les predicó, muchos creyeron. Entonces al creer se los llevó el Señor al cielo, pero no. Entonces alguno dice, pero dice predicó. Es que lo que pasa es que muchos no profundizan, ¿no? Y luego yo voy a llevarles, por ejemplo, a otros versículos de la Biblia. Vamos primeramente a ver quiénes son esos espíritus encarcelados. Verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron. Entonces, ¿quiénes son esos espíritus encarcelados que están en el Hades? Los desobedientes, los que nunca vinieron a Dios. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. ¿Y quiénes son ellos? Ellos son los que vivían en los días de Noé. O sea, estaba hablando de la gente que vivía en el mundo antediluviano, ¿no es cierto? Entonces, aquellos que murieron en el diluvio y que no creyeron a lo que Noé enseñaba y murieron en desobediencia, ellos son, ¿no es cierto? Ellos son los que Jesús fue y la Biblia dice predicó. Resulta, mi querido hermano, que yo quiero animarle, yo siempre a mis ovejitas les he enseñado que tengan para leer su Biblia Reina Valera del 60. Eso tenemos todos, ¿no? Eso tenemos todos. No es la mejor versión, pero es una versión confiable, ¿ya? La Biblia Reina Valera del 60. Listo, ya. Pero no te quedes ahí, porque a veces hay palabras que no se comprenden y es bueno que tengas otra versión que te ayude y que sea más entendible. Y yo les he recomendado que aparte de la Reina Valera del 60, tengan todos mis ovejitas, tengan una Biblia llamada Traducción del Lenguaje Actual. Si alguno la quiere tener, la tenemos a disposición en nuestra librería La Gloria de Dios, en nuestro templo central. Mucha gente ha estado en esta semana pidiendo la dirección de la iglesia, gente que de repente vive en los conos de Lima o en los distritos del Callao y que no conocen. Nuestra iglesia queda en la avenida Néstor Gambetta, que está a la espalda del aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? En el Callao, la avenida Néstor Gambetta, la avenida se llama Juan Pablo II, ¿no? En la manzana Q, y son dos lotes unidos, manzana Q, lote 2 y lote 3. Esos dos lotes fueron comprados en lo que es hoy un templo. Entonces, así es, ¿no? Muy bien. Entonces, hermanos, eso es lo que yo les he aconsejado, ¿no? A las ovejitas. Por ejemplo, yo tengo aquí una Biblia, traducción del lenguaje actual. Vamos a ver este versículo, Primera de Pedro, ¿no? Primera de Pedro 3:19. Vamos para allá. Acá está. Primera de Pedro 3:19 para ver cómo nos dice y responder a nuestro hermano. Mira cómo dice.
dice la Biblia, de este modo fue Jesús a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos. Entonces Jesús fue a anunciar, dice la Biblia, ¿no? Jesús fue a anunciar, dice la palabra de Dios. Entonces, para mi hermano que de repente se confunde cuando dice, ¿por qué Jesús fue al Hades a predicar? ¿Qué? ¿Va a haber salvación después de la muerte? No, hermano. Esa palabra, Reina Valera del 60, nuestra versión le pone predicó, pero digamos, esa palabra en el griego original, aquí en este versículo, significa proclamar, significa anunciar. Entonces Jesús, a los que no creyeron en el tiempo de Noé, les fue a anunciar y a proclamar. ¿Por qué no creyeron? Miren, de mí hablaba Noé. ¿Por qué no fueron humildes? ¿Por qué no vinieron a mí? ¿No es cierto? Así es, de esa forma. Entonces no es predicar, sino es proclamar, anunciar. Y eso fue lo que hizo Jesús según la palabra de Dios. Amén. Entonces esa es la respuesta que le damos a nuestro hermano Ángel de Drebeque, que pone a qué se refiere cuando Jesús predicó a los espíritus. Entonces, predicó ahí no es predicar lo que hacemos aquí, ¿no es cierto? Para que la gente se convierta. Ahí predicar, en ese versículo de 1 de Pedro 3:19, es predicar, ¿no es cierto? Pero a modo de proclamar solamente. Proclamar, anunciar nada más. No predicar para salvación. Muy bien, siguiente pregunta, mis queridos y amados hermanos. Gloria a Dios. Muy bien, y aquí nuevamente nuestro hermano Ángel Trebeque hace una pregunta y pone, disculpe pastor, una pregunta más. Espero no molestar. No, para nada, mi hermano, para nada. Este programa es justamente para que hermanos de otras iglesias y también las ovejas nuestras puedan libremente preguntar de todo tipo de tema, político, bíblico, familiar, aún en áreas íntimas, pueden hacer sus preguntas y nosotros con el decoro posible vamos a estar respondiendo. Entonces pone aquí, espero no molestar, dice mi hermano, cuando se habla de Melquisedec, que fue un personaje sin padre, sin madre, que no tiene principios de días ni fin de vida, ¿a quién se refiere? ¡Ja, qué tremendo! Esa pregunta es tremenda, ¿no? Vamos a verla, eso lo estuvimos preguntando. Yo quiero decirle a mi hermano Ángel y a todo hermano que quiere aprender acerca de Melquisedec, hay dos prédicas, dos enseñanzas que dimos acerca de Melquisedec. No me acuerdo si le pusimos por nombre el misterio de Melquisedec o algo así, no me recuerdo, pero fue hace 4 meses, ¿no? Hace 4 meses. Entonces, esta página de Facebook, ha sido hecha para los en vivo. Pero si no has podido escuchar la prédica en vivo, ¿no es cierto? Esta enseñanza de Melquisedec la puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Hace 4 meses, ¿no es cierto? Dimos esta enseñanza de Melquisedec. ¿Cómo se llama? Melquisedec nomás, ¿no? Entonces es un par de enseñanzas que dimos, debo una tercera, y bueno, donde enseñamos acerca de quién es Melquisedec según Moisés en el libro de Génesis, quién es Melquisedec según David en el libro de los Salmos, y quién es Melquisedec según el apóstol Pablo, que es el que creemos nosotros, que escribió Hebreos, ¿no? Aunque algunos no lo crean, pero nosotros lo creemos por varias, por más de 2 o 3 pistas que deja en el mismo libro, según el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Entonces yo te recomiendo, hermano Ángel, y a todos los hermanos que puedan visitar nuestro canal de YouTube, ¿no? La Gloria de Dios Iglesia Internacional en nuestro canal de YouTube, y hay más de 400 prédicas, ¿no? Gratuitas, como todo lo que hacemos para todo aquel que le gusta el estudio y la enseñanza en la palabra. Pero bueno, ese versículo que el hermano habla está en Hebreos 7:1. Vámonos para allá, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Se me está yendo el tiempo, me parece, ¿no?
Gloria a Dios. Vamos para allá, hermanos. Aquí, por ejemplo, usted puede ver el título, El sacerdocio de Melquisedec, ¿no? Y aquí, por ejemplo, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo, ¿no? Melquisedec fue un sacerdote, un personaje que cuando en el libro de Génesis habla que Abraham venía de la derrota a unos reyes trayendo el botín, dice que Melquisedec salió a recibirlo como sacerdote y lo bendijo. Y dice, mira, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, ¿no? O sea, muy ligado está con Melquisedec este asunto de los diezmos, ¿no es cierto? Porque es imposible hablar de Dios si no hay honra, ¿no? Hay mucha gente que le gusta Diosito, Diosito, pero para que me sane, para que me bendiga, para que me ayude, y etcétera. Pero los verdaderos cristianos y la enseñanza de la Biblia es que si Él es tu Kyrios, si Él es tu Dios, es imposible que Él sea Dios para ti si tú no le honras. Y aquí vemos, hermano, ¿no es cierto? Respondiendo a mi hermano, aquí vemos a Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret apareciéndose, ¿no es cierto?, a modo de sacerdote de Dios, ¿no? Según el orden de Melquisedec, ¿no es cierto? Entonces, y aquí vemos que Abraham le daba los diezmos de todo, antes de la ley, antes de que venga la ley de Moisés, donde ya es una orden, ¿no es cierto? Pero aquí vemos, hermano, que según el orden de Melquisedec, vemos a Abraham, ¿no es cierto? Y nosotros somos hijos de Abraham, dándole los diezmos. Ahora dice los diezmos de todo, porque hay algunos de que de repente diezman para cumplir, pero Dios te bendice por un lado, por otro lado, Dios te abre puertas por acá, Dios te levanta por acá, y la gente de la Biblia diezmaba de todo, ¿no es cierto? Entonces, dice la Biblia, asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, ¿no? De Melquisedec, su nombre significa primeramente Rey de Justicia. ¿Quién es el Rey de Justicia, hermano? Según la Biblia, Jehová de los ejércitos. Pero ¿de quién está hablando aquí? De Jesucristo de Nazaret, porque el Padre y el Hijo son uno. Rey de Justicia, solo Dios. En este caso, Jesucristo de Nazaret. ¿No es cierto? Dice, y también Rey de Salem, ¿no? Esto es Rey de paz. ¿Quién es el Rey de paz? Jehová de los ejércitos. Pero aparte de él, ¿quién es según la Biblia? Jesucristo de Nazaret. Porque Melquisedec aquí fue una cristofanía, Jesucristo apareciéndose, ¿no es cierto?, a la forma de el sacerdote Melquisedec. Por ejemplo, y el versículo que mi hermano pone, yo les recomiendo buscar esa enseñanza para que la entiendan completamente. A todos, por favor, les recomiendo. En nuestro canal de YouTube, aquí, por ejemplo, vemos lo que pone nuestro hermano Ángel, ¿no? Que se habla de Melquisedec, sin padre, a diferencia de los hombres normales, que todos tenemos padre y madre y por ahí venimos al mundo, pero en este caso Melquisedec apareció, fue una cristofanía, ¿no? Sin padre, sin madre, sin genealogía, todos tenemos padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y así, ¿no? Entonces, hermano, pero Cristo no, Cristo se apareció mediante la forma de Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo, ¿no? Entonces, sin genealogía, que no tiene principio de días, solamente Dios, en este caso Cristo, ni fin de la vida. Y acá nos responde quién es este sacerdote Melquisedec, sino este sacerdote Melquisedec hecho semejante al Hijo de Dios. ¿A quién lo asemeja? A Melquisedec, al Jesucristo, al Hijo de Dios, el cual dice, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién? Melquisedec, Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿es cierto? Y bueno, y ya usted puede ver más adelante, ¿no? Todo lo que la Biblia enseña. Le recomiendo, de verdad, hermano, son un par de enseñanzas que di y debo otra acerca de Melquisedec, parte 3. Pero le recomiendo que nos visiten nuestro canal, Gloria a Dios, de YouTube. Así que ahí está la pregunta de mi hermano. ¿De quién habla cuando se habla de Melquisedec? ¿De quién habla cuando habla, ¿no?, de este personaje sin padre, sin madre? ¿A quién se refiere? A Jesucristo de
Nazaret. ¿No es cierto? Muy bien. Seguimos entonces. Y aquí encontramos ahora a nuestro hermano Johan Vilches, ¿no? Que también es un fan destacado. Muy bien, hermano Johan Vilches. Me parece que mi hermano también Ángel Drebeque, que congrega en otra iglesia, como muchos hermanos que nos mandan sus preguntas, también, mira, el hermano congrega en otro lugar, pero aún así le pone me gusta al video, aún así comenta los videos, comparte los videos, ¿no? Y es un fan destacado. Felicidades. Y ahora mi hermano Johan Vilches, que es de nuestra iglesia anexo en San Miguel, ¿no? Tenemos nosotros varias iglesias en diferentes lugares de los conos de Lima, ¿no? Tenemos en Pachacútec, tenemos también, hermano, en Angamos, en mi Perú también, hermanos, también aquí en San Miguel, y también tenemos, hermanos, congregaciones en los departamentos del Perú, el cual le mandamos saludos, ¿no es cierto? Uno de ellos también los hermanos de Guarmey Ancash, ¿no? Mandamos saludos también a los hermanos de La Tinguiña, también Ica, ¿no? Y a los hermanos que nos ven también, hermanos ovejitas mías, la gloria de Dios, que nos ven en diferentes países, ¿no? Como nuestra hermana Nalda Canto en Estados Unidos, nuestra hermana Ormeño en Argentina, y bueno, y otros hermanos más también. Entonces, aquí nuestro hermano de nuestra iglesia en San Miguel nos pregunta: buenas noches, mi pastor. Bendiciones, hijo. Tengo una pregunta. Dios le dio un sello a Caín, ¿no? Le puso una marca, un sello a Caín. ¿Qué significado tiene, no? Porque el libro de Apocalipsis también habla de muchos sellos. Ya. De antemano te digo, mi querido hijo, que no tiene nada que ver el sello o la marca de Caín con los sellos del Apocalipsis. La Biblia habla de 7 sellos, ¿no es cierto? De 7 sellos. Pero esos sellos son, digamos, aperturas, ¿no? De lo que se viene, ¿no? Ya sea ya las trompetas o las copas de ira en los últimos tiempos, en la tribulación, gran tribulación. No tiene nada que ver de antemano, ya que mi hermano piensa que el sello que se le puso a modo de marca a Caín, ese sello tiene algo que ver con los sellos del Apocalipsis. No tiene nada que ver. Pero sí hay un significado en el sello o la marca de Caín. Tiene un significado. Y el sello de Caín o la marca de Caín tiene un significado. Y vamos a explicarte acerca de eso. También queremos el día de hoy saludar también aquí a todos nuestros hermanos que nos siguen y están preguntando, haciendo sus preguntas aquí en esta transmisión en vivo, en este pequeño espacio que tenemos llamado Consulta Pastoral. Entonces, hablemos acerca de la marca o el sello de Caín. Para ver eso, vamos a irnos al libro de Génesis, capítulo 4. A ver, vámonos por aquí. Aquí está. Aquí vemos, por ejemplo, lo que hizo Caín, para entenderlo, ¿no? Y Caín le dijo a su hermano, note, era su hermano, le dijo, salgamos al campo, y aconteció que Caín se levantó contra su hermano. Nota, ¿cuál es el síndrome o la característica de los Caínes, de los Caín? ¿Cuál es? Que se levantan contra sus hermanos. O sea, no se levantan contra los impíos, se levantan contra sus hermanos, ¿no es cierto? Esos son los Caínes. Se levantó contra su hermano y lo mató. Según la Biblia, matar al hermano es hablar mal de él, no es enemistarte con tu hermano. Eso es, según la Biblia, matar. Entonces, ¿cuál es la característica o el sello de Caín? Que mata a su hermano, se levanta en contra de su hermano, ¿no? Caín no pudo soportar que su hermano de repente es diferente a él, de repente dio la ofrenda de diferente manera, que de repente no es como él. No, él dice, no, pero ¿por qué? Y el Caín actúa en la carne. El Caín dice, tienen que pensar como yo pienso, tienen que ser como yo hago, tienen que ser como yo digo. Y entonces si no lo haces, entonces me levanto contra mi hermano y lo mato. ¿No es cierto? Pero es tu hermano. No me importa, porque yo tengo la razón. La característica de los Caínes es que se levantan contra su hermano, ¿no es cierto? Entonces, vamos por favor al libro de Primera de Juan. Vamos para allá, por favor, para ver lo que nos habla la Biblia acerca de los Caínes. Primera de Juan, capítulo 3,
Y vamos por acá, por favor. Amén. Ajá, acá está. Primera de Juan, capítulo 3, verso 11. Primera de Juan, capítulo 3, verso 11. Mire lo que dice la palabra acerca de los Caínes. Mi hermano Johan preguntaba, ¿qué simboliza el sello de Caín? El sello de Caín es aquel sello, aquella marca que la tienen en estos tiempos todos aquellos que cual Saúl se levantan contra los David. ¿Qué hacía Saúl? Saúl estaba en la carne, y cuando Saúl estaba en la carne perseguía a David, ¿no? Que era el Hijo de Dios. Y cuando Saúl estaba en la carne, porque solamente alguien que está en la carne puede insultar a otros hermanos, solamente alguien que está en la carne puede perseguir a otros hermanos, atacar a otros hermanos. En ninguna parte de la Biblia se habla, y el fruto del Espíritu es pelearte contra tu hermano, enojarte, atacar, en ninguna parte de la Biblia. Entonces, los Caínes son aquellos que a modo de Saulos, ¿no? Saulo, que era Pablo cuando estaba en el mundo, Saulo perseguía a la iglesia, ¿no? Perseguía a la iglesia. Y Jesús tuvo que salir y decirle, ¿por qué me persigues? Y Saulo me imagino a Saulo respondiendo, no, a ti no, Jesús, yo persigo a ellos, porque ellos no sirven a Dios como yo lo sirvo. Ellos no hacen lo que yo hago. Ellos no son de mi iglesia. Ellos no congregan conmigo. Ellos no son judíos. Ellos, ¿no? Pero Jesucristo le dijo de la siguiente manera, al perseguirlos a ellos, a mí me persigues. Y cuidado, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, dura cosa te es dar de patadas contra un aguijón. Al final te vas a lastimar tú. Entonces, hermanos, eso que está ahí no es correcto, ¿no es cierto? En una oportunidad, los discípulos vieron a otras personas que estaban predicando y hablando de Cristo. Y dice que los discípulos en la carne dijeron, hermano, a Jesús, mira, Señor, ellos están hablando la palabra, hablando de Dios también, ¿no? ¿Se lo prohibimos? No, mira la carne, hermano, ¿no? La carne, se lo prohibimos. Los discípulos dijeron, solamente nosotros somos la iglesia verdadera, solamente nosotros podemos predicar. Y buscaron, hermano, atacar. Pero Cristo les dijo, cállense, ¿no? ¿De qué espíritu son ustedes? ¿No? ¿Qué espíritu tienen ustedes? ¿De qué espíritu soy? Le dijo el Señor. Cállense, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿No? Así que nosotros no tenemos por qué perseguir a hermanos de otras congregaciones, no tenemos por qué pelearnos con hermanos de otras congregaciones, no tenemos por qué atacar a hermanos de otras congregaciones. Lo que sí podemos hacer es que si de repente hay algo que no es correcto según la Biblia, evidenciar esto que está aquí, hermanos, no es correcto según la Biblia, pero no hacerlo en la carne, mandando a la gente al infierno, riéndonos cuando alguien cae, se cayó porque no era de Dios, porque solamente yo, mi iglesia es la perfecta. No, hermano, buscando que el hermano se arrepienta, buscando que un hermano vuelva a la razón. La Biblia dice, vosotros que sois espirituales, si sois espirituales, dice la Biblia, vosotros que sois espirituales, si ven a alguien que está mal, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ese asunto de atacarse es el sello de Caín. Todo aquel que ataca, todo aquel que en la carne, hermano, se levanta contra las iglesias, se levanta contra los hermanos, ese espíritu es espíritu de Caín. Y lo dice lo dice Judas, pero no voy a llegar hasta ahí. A ver, primera de Juan 3:11 dice, Cristo dijo, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Ahora, yo me imagino aquí a Juan escribiendo esta carta, ¿no? A ver, imagínense que la iglesia de los Corintios digan, pero yo solamente amo a mis hermanos corintios. Y los de Tesalónica digan, no, yo solamente amo porque solamente los tesalonicenses somos la iglesia de Dios. Imagínese, hermano, a los colosenses, no, yo solamente amo a los hermanos de Colosas, ¿no? Porque solamente la iglesia de Colosa es la iglesia de Jesucristo. Hermano, esta palabra es para todos. Respetemos, hermano.
Respetemos a un hermano que congrega en otra iglesia. Si hay un hermano que congrega en otra iglesia es porque Dios lo plantó ahí. ¿Y quién eres tú para sacarlo de ese lugar? ¿En qué parte de la Biblia Dios te manda a ti a evangelizar a los que están evangelizados? ¿Tienes ganas de evangelizar? Predica la palabra a los mundanos, a los inconversos. Predicarle a alguien que ya es cristiano y tiene su iglesia, tiene un nombre. Se llama robar almas. Y eso no se hace, hermano. Con mucha vergüenza, a veces hay miembros que me hablan a mí, me dicen, pastor, adivine quién me ha visitado. Hermano, un pastor con su esposa de una iglesia me han visitado a mi casa. ¿Cómo es posible, hermano? Si ese pastor sabe que en esa casa hay hasta célula. ¿Qué? ¿Acaso no confían en Dios? ¿Acaso no tienen al Espíritu Santo? Y lo peor de todo, que ni siquiera son iglesias liberales, sino que son iglesias que hablan de la sana doctrina. O sea, usan la sana doctrina para robar almas. Eso, hermano, es vergonzoso. Eso no es de Dios. Y atacar a hermanos en Cristo es el espíritu de Caín. Eso no viene de parte de Dios. El mandamiento es que nos amemos unos a otros. ¿Y qué tiene que ver eso con Caín, pastor? Mira, no como Caín. Ahí está la pregunta de mi hermano. El sello de Caín. No como Caín, que era del maligno. ¿Por qué era del maligno? Porque él busca matar al hermano. Busca perseguir al hermano. ¿No? Y mató a su hermano. O sea, el sello de Caín es todo aquel que en la carne se levanta contra su compañero, contra su hermano, su sangre. No importa la iglesia, hermano, donde tú estés, asambleas de Dios, la gloria de Dios, ¿no es cierto? Ríos de agua viva, no sé, hermano, la iglesia donde tú vayas. Lo importante es que si en tu iglesia buscan a Dios, ¿no es cierto? Dios te plantó allí, se predica la palabra, gloria a Dios. Somos hermanos en Cristo, ¿no es cierto? Dice la Biblia, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas, ¿no es cierto? Entonces, ese es el sello de Caín. El sello de Caín tiene que ver con perseguir, ¿no es cierto? Y perseguir es una obra de la carne. Vamos a uno más, un versículo más, hermano. Gálatas, por favor, y ya vamos terminando. A ver, vámonos a Gálatas, capítulo 4. Vámonos por aquí. A ver, acá está. Gloria a Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 4:29. Abra su Biblia, hermano. Dice la palabra. Dice Pablo a los Gálatas. Pero como pasó en aquel tiempo, como pasó entonces, el que había nacido según la carne, note esa palabra, el que había nacido según la carne, ¿qué hacía, hermano? Perseguía al que había nacido según el Espíritu. Y ahora note lo que dice, por alguno dirá, pero eso pasó antes. Pero mira lo que dice ahora, así también ahora. Así también ahora. Dice, ¿no? Así también ahora. Mira, hermano, la palabra dice, así como pasó antes, ¿no es cierto? Así como pasó antes, el que había nacido según la carne, ahora mira la señal que te da. El que está en la carne, perseguía. O sea, el que está en la carne, ¿qué hace? Persigue. Está buscando cómo meter su carne. El que está en la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Cambio, el del Espíritu busca adorar a Dios, servir a Dios, ganar almas. Pero el que está en la carne no, busca atacar, busca perseguir, busca matar, busca destruir. Es el que está en la carne, persigue al que está en el Espíritu. Y el apóstol Pablo dice, cuidado, cuidado, creyentes, así también ahora todo aquel que está en la carne va a perseguir a los que están en el Espíritu. Cuidado, hermanos, se los pido con todo mi corazón. Amén. Así que mi hermano Johan, a la pregunta que hace, ¿cuál es el significado del sello de Caín? El sello de Caín es todo aquel que, llamándose cristiano, persiga a su hermano, busque matar, pelearse, dividir, destruir, ¿no?, a su hermano o a las iglesias del Señor. Siguiente, por favor. Y aquí, hermano, ya vamos terminando. Nos quedamos con este. Y dice aquí nuestra hermana Marcelina,
Eh, Hurtado pone, ¿por qué los hermanos no se dejan discipular? ¡A su Padre Santo! Qué buena pregunta que hace mi hermana. ¿Por qué los hermanos no se dejan discipular? A ver, vamos por acá para poder usar mi pizarrita. Mi pizarrita. ¿Por qué los hermanos no se dejan discipular? Bueno, supongo que mi hermana lo que se está refiriendo es porque hay muchos hermanos de que, por ejemplo, llamándose cristianos no se conectan, no tienen hambre de la palabra, no comparten la palabra. Llamándose cristianos no congregan en la célula. Llamándose cristianos no van al templo, ¿no? O especialmente ahora, ¿no? Que estamos, por ejemplo, dando estas enseñanzas. Y ahora, hermanos, pasado mañana viernes, ¿no? Pasado mañana viernes, discipulado por internet. Porque hay hermanos que pudiendo conectarse no lo hacen. Y de repente prefieren dormir, mirar televisión, salir a pasear a Minca, etc. Bueno, yo hace tiempo enseñé, mis queridos hermanos, que no todos en el pueblo, no todos en el pueblo son verdaderos cristianos, hijos de Dios. Por ejemplo, la Biblia habla, vamos a hacerlo de abajito, ¿ya? La Biblia habla de oyentes. Más arribita, la Biblia habla de creyentes. Más arribita, la Biblia habla de discípulos. A la pregunta de mi hermana, discípulos, porque hay algunos que no sienten. ¿Por qué no? Hay algunos que no sienten ese amor de aprender, de permitir que los discipulen, ¿no? Discípulos no son todos, discípulos está más arriba, pero más arriba, siervos, tiene que ver con aquellos que ya se meten al servicio de la obra de Dios. Ellos dicen, yo tendré hijos, pero eso no me impide servir a Dios. Seré casada, seré casado, pero eso no me impide trabajar en la obra de Dios. Tendré familia, pero eso no me impide a mí, ni me estorba para servir en la obra de Dios. Yo trabajaré, estudiaré, pero eso no me impide servir a Dios. Siervos. Y otro, ¿de cierto? Amigos. Gloria a Dios. Muy bien. Amigos. Entonces, mi querida hermana, a su pregunta que mi hermana hace, aquí está, ¿por qué hay hermanos? ¿No? Yo le pongo hay, porque mi hermana lo ha puesto ya, mandó una bazuca para todos, ¿no? Y yo creo que no son todos. Ella pone, ¿por qué los hermanos no se dejan discipular? Pero no son todos, algunos nomás. ¿Y por qué son algunos? Porque, mi querida hermana, no todos son discípulos. No todos son discípulos. La mayoría en todas las iglesias, la mayoría que van a los templos, se sientan, escuchan la palabra, congregan, hasta se quedan dormidos escuchando la palabra, o se conectan y ponen play, pero siguen limpiando, cocinando, en vez de sentarse con su cuaderno a oír la palabra. La mayoría son solamente oyentes. ¿Quién es un oyente? Es alguien que va a una iglesia solamente a oír, nada más. Oye, no hay compromiso, no hay el echar raíz, el comprometerte, ¿no? No hay eso, solamente el oír, nada más. Ellos creen e inclusive tienen un dicho. A veces cuando uno les pregunta algo, les dice algo, no, basta que oigas, ¿no? Ese es el engaño más grande del diablo, Basta que oigas, ¿no? Muy bien, pero hay unos que están más arriba, que no solamente oyen, sino que creen, son creyentes. Estos ya no solamente van a oír, sino que aparte de oír, creen todo lo que dicen. Hablan de una cosa, yo lo creo, amén, Señor. Pero solamente creen, no obedecen, solamente creen. Pero el que está más arriba es un discípulo. Los discípulos, esto sí, los discípulos tienen dos características fundamentales. ¿Sabes cuáles son? Los discípulos permanecen y obedecen.
A diferencia del oyente, el oyente está un tiempo, luego se va. El creyente está un tiempo, luego se va. El discípulo no, el discípulo permanece a través de los años y obedece, ¿no? El discípulo también oye, cree, pero obedece lo que dice la palabra, ¿no? Y luego están los siervos, que es ya el compromiso del discípulo, no solamente seguir y obedecer, sino meterme al trabajo de la obra, ser un misionero, ser un líder, un coordinador, ser de ayuda para mis pastores, para ser de bendición en mi iglesia. Y están los amigos, que estos, como Abraham, son los que desarrollan una intimidad grande con Dios, ¿no? Y Dios los levanta grandemente. Bueno, así que esa es la respuesta para mi amada hermana, ¿no es cierto? Que porque hay algunos que no se dejan, que no aman la palabra, que solamente, por ejemplo, y me imagino algunos que de repente piensan, ¿no? Basta que yo vaya a la célula el jueves y el sábado y el domingo, nada más, ya con eso ya la hice ya, ¿no? Entonces, no es así. El discípulo, donde se predica, donde está el Señor, ahí están ellos y aman la enseñanza, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, una más, y aquí la dejamos, y hay que terminar, por favor, hay que poner ya para terminar. Y por último, mi hermana Lili Cardeña pone: pastor, la soberbia, la altivez y la desobediencia, la mentira, ¿nació en Satanás? Ahí fue. Qué fuerte su pregunta de la hermana. Esta es la pregunta más fuerte que me han hecho en todo este tiempo, hermanos. Pero ya no me queda tiempo, se me fue el tiempo. Vamos a Ezequiel 28. Ahí me parece que está ese versículo. Ezequiel 28. Gloria a Dios. Muy bien. Acá está. Muy bien. Acá está. Muy bien. Y aquí terminamos, hermanos, en la pregunta que hizo nuestra hermana. Acá, hablando de Satanás, dice: perfecto eras, ¿no? Lucero en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, ¿no? Esa palabra es muy importante, ¿no? Desde el día que fuiste creado. No sé si aquí ya esto lo hemos subrayado. Muy bien, sí. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces la pregunta de nuestra hermana es: el pecado, la soberbia, la desobediencia, la altivez, la mentira, ¿nació en el diablo? ¿Nació? Bueno, para responderle la pregunta a mi hermana, ya en estos 10 segundos que nos queda, es decirle a mi hermana que en unas versiones más antiguas, en el hebreo, no dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creados hasta que se halló en ti maldad. No dice eso, sino que dice: hasta que se halló en ti a la maldad. Y lo pone como un personaje que aparentemente lo corrompió a Satanás, lo echó a perder. ¿Habla la Biblia acerca de ese personaje? Sí, muy poco, pero lo deja entrever, porque aparentemente pone como que este personaje fue o es una entidad femenina, la maldad, conocida y adorada en el Antiguo Testamento como la reina del cielo. La reina del cielo, ¿no? Como diciendo: Dios es el rey del cielo, el que merece honra, pero aquellos que se corrompen en otras culturas adoraban a la reina del cielo. Y en nuestras Biblias dice: hasta que se halló en ti maldad, pero en otras versiones muy antiguas dice: hasta que se halló en ti a la maldad, como que esta entidad tú le prestaste oído, la escuchaste y te corrompió, te echó a perder, te puso en el corazón el por qué, si tú eres tan talentoso y tan brillante, ¿por qué estar debajo de Dios? Si tú también puedes ser Dios.
Pero la dejamos ahí. La dejamos ahí.